a escribir test y además a escribir herramientas que les permitan hacer esos tests lo más fácil posible. No solo lo hacemos para nuestros equipos, sino también hacemos o liberamos esas herramientas de forma open source para que vosotros como comunidad podáis utilizarlos. Y es lo que queremos explicaros hoy. Nuestra charla se llama From Zero to Hero, Testing Library Projects, porque hemos pensado que los pasos por los que un desarrollador se enfrenta al testing son muy duros. Entonces hemos asemejado estos trabajos de Hércules con lo que os enfrentáis día a día, ¿vale? Y lo hemos dividido en 5 pasos. 5 pasos, por un lado, vamos a daros una estrategia para escribir buenos tests, vamos a hablar de test unitarios, vamos a hablar de mocks, vamos a hablar de test de integración y, por último, test funcionales. Punto a punto. Vale, entonces, vamos a escribir. Esta es la primera prueba a la que nos enfrentamos, que es cómo escribir buenos tests. Esta frase es lo primero que queremos que veáis, que dice que el verdadero valor de los tests no es simplemente tener tests, sino el pensamiento, el razonamiento que un desarrollador le lleva a escribir ese test hará que la solución sea lo mejor. A la hora de la solución final esté mucho más pensada y la implementación sea mejor. Ese es el verdadero valor en el que vemos en escribir test. Ese pensamiento que el desarrollador ha realizado. Entonces, por ejemplo, estas son las pautas que nosotros consideramos más importantes. Cuando escribimos test, ese test debe fallar por un único motivo. En el momento que falla un test, si tenemos que trazar hasta dónde ha fallado, si ese test prueba demasiadas cosas, pues vamos a estar perdiendo el tiempo. Entonces, ese tiempo es dinero. O sea, en el momento que tenemos un test que solo falla por una cosa, estamos ahorrando dinero a la empresa. Además, un test solo debe probar una cosa, porque de igual modo, en el momento que el test falla y tenemos muchos casos de uso probados en ese test, cuando falle vamos a estar probando muchas cosas. Igualmente vamos a perder tiempo. Si además inscribimos comentarios en los tests, no tenemos que explicar qué está pasando. Eso lo tiene que decir el código. Deberíamos explicar por qué estamos haciendo algo. En library no solemos utilizar comentarios porque preferimos tener una buena nomenclatura de variables, un código limpio que te infiera qué está ocurriendo o qué está haciendo ese test. También tenemos la tendencia de añadir complejidad a los tests, añadiendo bucles, sentencias con bifurcaciones, if, for, while, etc. Y eso lo que hace es añadir complejidad. Al final nos podemos encontrar haciendo tests de nuestros tests. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Evitar ese tipo de lógica, lo más simple posible. Además, si nos encontramos con un test que nunca falla, que puede ser el caso, perdón, me salta la diapositiva. Un test que falla constantemente, nos vamos a encontrar que vamos a borrarlo o lo vamos a comentar. Y eso es casi peor que tener un test siempre en rojo ahí. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la causa raíz, dedicarle tiempo a investigar esos tests que están ahí siempre fallando y no comentarlos, porque si no perdemos cobertura sobre esa funcionalidad. Además, un test que no falla, pues realmente nos genera un test que no falla nunca, bajo ningún concepto, nos genera una sensación de seguridad que es completamente falsa. Por ejemplo, este test. Un ejemplo muy, muy sencillo, pero que nunca falla. ¿Vale? Entonces, esos tests no aportan valor. Lo que habría que hacer es hacer los asserts adecuados. Y, por otro lado, hay que ser muy claro con los nombres de los tests. Un test que promete mucho y luego realmente no cumple lo que promete, por ejemplo, no haciendo nada, no haciendo ningún assert, no fallando nunca, o realmente con un nombre completamente diferente. En la implementación hace una cosa y el nombre describe otra cosa. O sea, escribir nombres de test lo suficientemente claros. Pues eso lo que hace es confiar más en los tests. Si tenemos tests que dependen de la plataforma, por ejemplo, atacando diferentes bases de datos, pues podemos utilizar assume. Assume es una sentencia de JUnit, supongo que en TestNG lo tendrá también algo parecido, pero lo que nos hace es, si lo ponemos al principio de nuestro test, ese test no se ejecutará bajo la condición dada. Si la base de datos es Oracle, por ejemplo, asumiendo que la base de datos es Oracle, continúa ejecutando o no. Thread sleep. En el momento que hemos tenido que llegar a un thread sleep,
es porque nos ha pasado algo relacionado con la CPU, o sea, a nivel de hardware, CPU, network, acceso a disco. Nuestro test está fallando en tiempo y no sabemos cómo hacerlo. Si pensamos que poniéndole una pausa se va a solucionar, y ocurre muchas veces. Pero ¿qué ocurre si movemos ese test a otra máquina? Vamos a tener que estar aumentando ese tiempo, esa pausa que le estamos indicando al test. O estamos probando algo que de forma síncrona, aumentando ese tamaño de ese delay, lo que vamos a hacer es añadir complejidad al test, porque cuando lo movamos a una máquina de un desarrollador de nuestro compañero, o incluso moviéndolo a un servidor de integración continua, vamos a tener que estar de forma intermitente cambiando los valores, o el test irá pasando o no en función de ese hardware. Entonces, evitar el thread sleep e intentar buscar la causa de por qué eso se está ocurriendo. En test de forma síncrona, nosotros recomendamos que hagáis test síncronos. ¿Vale? Olvidaros de la asincronía. Igualmente con las rutas relativas. Si movemos los tests a otras máquinas o al CI, pues las rutas absolutas siempre van a fallarnos. El uso del before y el after. Esto es muy sencillo, pero si conseguimos que nuestros tests en el before establecen el escenario mínimo que necesitan para ejecutarse, no estarán siendo afectados por los tests que se ejecutaron con anterioridad. Si lo hacemos en el after y destruimos todo lo que hemos hecho, igual modo estaremos evitando que los tests que se ejecutan se vean afectados. Entonces, si todos los tests cumplen esta regla, no tendremos falsos positivos que serán muy difíciles de determinar. Si tenéis una colección larga de tests y uno en medio falla, no sabéis por qué, porque otro test dejó en la base de datos basura, pues posiblemente sea porque no está cumpliendo esta regla. En cuanto al código duplicado, es algo que cualquier desarrollador diría que el código duplicado es algo negativo en cuanto a ingeniería de software a la hora de programar. Podemos solucionarlo, por ejemplo, con clases base, movemos el código arriba y que las demás hereden. Cuando estamos hablando de testing, nosotros consideramos que es una mala práctica el mover ese código a un método de una clase superior. Nosotros, sin embargo, pensamos que la legibilidad está por encima de todo. Entonces, si yo me voy de la empresa y viene otra persona después y lee ese test, tiene que leer qué hace el test en contexto. No tiene que irse clases por arriba, por ejemplo, para saber qué está pasando. O sea, preferimos duplicar código en los tests a moverlo de forma arbitraria y estar media hora buscando de dónde vienen los datos. Vamos a pasar a la siguiente prueba de Hércules, que son los tests unitarios. Esto es muy sencillo. Es un código aislado que se ejecuta de forma muy rápidamente, que además deben ser automatizados para ejecutar en un servidor de integración continua, por ejemplo, siempre automatizados, y clases de utilidad y los objetos sencillos son los candidatos a tener tests unitarios. Es muy fácil. Un desarrollador empieza con un proyecto chiquitito, sin dependencias, pues lo más fácil, escribe tests unitarios, ¿no? Vale, pero ¿qué ocurre cuando esos tests unitarios, ese código simple desacoplado necesita acceder a un servicio externo, otro componente? ¿Vale? Pues si no lo tienes, si estás trabajando con tests unitarios, pues lo primero que puedo pensar, un mock. Un mock es una solución. Hago una simulación de ese componente que no tengo y mis tests van a seguir trabajando rápido. No tengo acceso a ese componente y el mock me va a dar ciertas capacidades que van a simularlo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues lo que he dicho, aislar el código, ejecutarse de forma rápida y además podemos predefinir el comportamiento del mock. Cuando llame a este método, ejecuta esta otra cosa. ¿Vale? Pues suena bien, la verdad es que sí. ¿Qué tipos de mocks hay? Normalmente se le dice mock de forma genérica a todo, que simula algo, a toda pieza software que simula algo, pero hay diferentes tipos de mocks. Simplemente por aclararlo, un stub es el mock más sencillo posible. Predefine un comportamiento. ¿Vale? Un fake object es el que tiene predefine más comportamientos del objeto real y es un stub avanzado, digámoslo así. Los objetos spy, que lo que hacen es guardan un registro de lo que está pasando en el test. Cuántas veces invoca un método, con qué parámetros, con qué valores. Hace esto por nosotros. Y luego lo que es ya un mock es un spy completo. ¿Vale? O sea, realmente la definición de mock es esta, pero generalmente utilizamos mock para todo. ¿Vale? En Live, ¿cuándo tenemos que hacer mock del código? Pues, por ejemplo, consumiendo un servicio del core.
¿vale? Journal, layout, blogs, el que queramos. Hacemos un mock del proyecto. Cuando consumimos nuestro propio plugin, estamos desarrollando un plugin y utiliza Service Builder, por ejemplo, pues igual, MyEntity Local Service Util, pues hacemos un mock de este Local Service Util. O cuando consumimos librerías del runtime o una librería de terceros. Puede ser un servicio web de Twitter, por ejemplo, cualquier cosa que esté fuera, externa a nuestro código. En Library utilizamos Mockito y PowerMock. Son las librerías que utilizamos para hacer mocks. Entonces, ahora la verdad es que nos soluciona un montón de cosas. Somos súper felices porque somos capaces de aislar esos componentes externos y tenerlos bien cerquita, con un comportamiento predefinido y se ejecutan muy rápido. Vale. Perdón. ¿Qué pasa cuando queremos hacer mock de un local service util de Library que tiene una invocación al servicio que invoca una clase de utilidad que lee una property que ha sido leída por primera vez en el portal, en el arranque del portal? Tenemos que hacer un mock, con un mock, con un mock. O sea, tenemos varios niveles de mocks. Y eso la verdad es que es inmantenible. O sea, cuando empezamos a hacer mock y tenemos más de 2, 3, realmente es inmantenible. Y en Library 7, además, tenemos esta inicialización estática de los servicios. ¿Vale? Por un lado, tenemos que hacer mock de este servicio. ¿Vale? En este caso es el de Journal. Y veis ahí un Service Tracker. Es una pieza de software de OSGI que lo que nos hace es track de todas las implementaciones de Journal, en este caso, de los servicios de Journal. Y tenemos una inicialización estática que depende del runtime de OSGI y dice, dame todas las implementaciones. Pero en un test unitario no lo tenemos. Esto no lo tenemos. Entonces, cuando ejecutamos los tests, va a explotar. ¿Vale? Entonces, realmente los mocks no son tan library friendly como queríamos, como desearíamos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué un mock no deberíamos utilizar mocks? No digo que no se usen, pero hay que pensarlo bien. Pues aumenta la complejidad, los mocks son más complejos, hacen el código más ilegible y la legibilidad aumenta la mantenibilidad. Si el código es ilegible, probablemente los tests serán menos actualizados y todos queremos tener tests al día del código, igual que el código de producción. Además, como hemos dicho, podemos predefinir el comportamiento, pero ¿y si predefinimos un comportamiento equivocado? Yo hago no sé cómo una expectation de un método y digo, yo espero esto. Y a lo mejor me estoy equivocando. Lo que hay que hacer es no atarlo a la implementación y más al comportamiento. ¿Vale? O sea, hay que tener cuidado. Y luego, además, si añadimos si esperamos muchos comportamientos diferentes de un mismo mock, estamos aumentando la complejidad. Y vamos a hacer también que la mantenibilidad de esos mocks sea más difícil. ¿Vale? ¿Qué ocurre también si trabajamos en un equipo grande o relativamente grande y tenemos diferentes compañeros trabajando sobre los mismos servicios? Cada uno estará haciendo mocks del mismo servicio de forma aislada, por lo tanto estamos duplicando el trabajo. ¿Vale? Una alternativa a esto podría ser tener una librería de mocks corporativos que podría ser mantenida por un equipo y que siempre se comportan de la misma forma para todos. ¿Vale? Entonces no estamos reinventando la rueda en cada test. ¿Vale? Entonces nuestra recomendación, cuando estamos hablando de Library, es que no se usen mocks de forma indiscriminada. ¿Vale? Es nuestra recomendación. Si no podemos utilizar mocks, entonces tendremos que dar el siguiente paso. En estas tareas de Hércules, el siguiente paso es los test de integración. ¿Vale? Estos test de integración, al contrario que los test unitarios, no son rápidos, tienen dependencias sobre otro código y, por ejemplo, pues puede ser el acceso a disco, acceso a una base de datos, acceso a un servicio, todo lo que hemos visto. ¿Cómo lo hacemos en Library? Pues Library, cuando en vuestro caso sobre todo tenéis plugins que queréis probar, no tenéis que hacer pruebas del portal, tenéis que probar los plugins. ¿Cuál es el runtime de un plugin para ejecutar? Uno, el portal. O sea, tenemos que tener un portal levantado para que tenga todas las dependencias, la base de datos, los servicios, Spring, todo. ¿Vale? Y por otro lado, además, tenemos que desplegar ese portal. ¿Vale? Y aquí es donde entra en juego Arquilian, ¿vale? Que va a ser la librería o el framework que nos va a ayudar a resolver todo esto. Y aquí nos va a ayudar Cristina a llegar al Monte Olimpo para solucionar nuestros problemas. El último año, tanto Manuel como Carlos Sierra y yo hemos estado desarrollando una extensión de Arquilian que justamente nos permita ejecutar test dentro de un contenedor real de Library. Es decir, que nos permita escribir test de verdad, sin necesidad de mocks.
¿Cómo vamos a realizar ese proceso? Pues como decíamos antes, tenemos un test que queremos ejecutar dentro de un contenedor de Livefry y nos va a ayudar Arquillian. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es empaquetar nuestro plugin de Livefry. Vamos a usar BND. En el workshop de Miguel Pastor se los explicará más detalladamente, pero BND es una herramienta que nos permite empaquetar bundles de OGI. Entonces, Arquillian va a añadir a este bundle nuestro propio test. Lo va a desplegar usando el protocolo JMX dentro del contenedor de Livefry, va a ejecutar los tests dentro del contenedor, va a obtener los resultados y nos lo va a llevar al runtime de los tests, por lo que para nosotros va a ser simplemente un test de JUnit, no vamos a notar ninguna diferencia. Entonces, si quisiéramos configurar nuestro entorno de test, lo único que necesitamos es un Livefry que tenga activado JMX. Por ejemplo, podemos bajarnos de SourceForge un bundle de Livefry de Tomcat. Aquí podemos ver que si nos descargamos el enlace Livefry Portal Tomcat, esta es la última versión, la alfa 1, simplemente lo tendríamos que descomprimir y activar JMX en el fichero setem. Hemos usado el puerto 8099 porque es el puerto por defecto que usa Arquillian, pero esta configuración puede ser tan flexible como considere. Entonces, lo primero cuando tenemos que hacer un test de integración es que necesitamos un servicio que testear. Para este ejemplo hemos usado un servicio muy sencillo, pero el objetivo es testear un plugin completo de Livefry. Entonces, nos hemos definido un servicio que solo tiene un método add, que recibe 2 enteros y retorna otro entero. La implementación es simplemente que el método add es la suma de los 2 enteros que se le han pasado. Y hemos utilizado declarative services para decir que esta implementación es una implementación de OSGI de sample service. Como dijimos antes, necesitamos configurar cómo vamos a desplegar nuestro plugin de Livefry dentro de Livefry. Y para eso hemos usado BND. La configuración de BND, como ven, es muy sencilla. Simplemente especificamos el nombre del bundle, el symbolic name del bundle, la versión, y tenemos que especificar lo que vamos a empaquetar. En este caso, como estamos usando Maven, vamos a empaquetar todas las clases que estén en target classes, pero ahí podemos incluir los recursos que consideremos. Y una notación importante es esta notación de esa annotation, donde especificamos que las anotaciones que utilizamos antes, como @component, van a ser leídas y traducidas en metainformación de OGI. Entonces, ahora solo necesitamos decir cuáles son las dependencias que vamos a configurar en nuestro proyecto POM. La primera es la Arquillian Container Livefry. Esta es la extensión que hemos desarrollado y lo que le dice a Arquillian es que estos tests van a ser ejecutados dentro de un container de Livefry. Luego, como hemos utilizado JUnit para el test, también tenemos que decirle a Arquillian que vamos a usar JUnit. Y para eso tenemos que incluir la dependencia Arquillian JUnit Container. Y, por supuesto, necesitamos también la librería JUnit. Ya con esto podemos simplemente crear el test que queramos. Entonces, todo test que hagamos tiene que estar anotado con run with Arquillian. Esta anotación lo que quiere decir es que le comunica a JUnit que el lifecycle de este test lo va a manejar Arquillian, no lo va a manejar JUnit de una forma normal. Luego, como dijimos antes, hay que especificar qué es lo que vamos a desplegar en este test. En este caso, vamos a usar la librería BND Project Builder, que pasándole el fichero de configuración que usamos antes, nos va a crear un bundle de OGI con toda la metainformación que necesitemos. Luego tenemos la anotación inject, que nos va a inyectar dentro del test el sample service que definimos anteriormente. Y este sería el test sin más. Simplemente llamamos a la operación add con los parámetros 1 y 3 y esperamos que el resultado sea 4. Así de simple. Y bueno, aquí pueden ver en un IDE real, es IntelliJ, como estos tests a día de hoy pueden ser ejecutados y de hecho creo que están en verde. Sí, efectivamente. Y así de simple ha sido crear nuestro primer test de integración. El siguiente paso es los tests punto a punto.
Los test punto a punto nos suelen encantar porque simulan el comportamiento real de los usuarios y, por tanto, nos dicen cómo un bug, un pequeño error, le afecta de verdad a ese usuario. Y otra cosa que nos gusta es porque para realizar un test de punto a punto o funcional no necesitamos conocer la implementación real del código, solo necesitamos saber cómo el usuario se va a comportar. Pero además de estos pros, también tenemos algunos contras, como es que encontrar un fallo en alguno de estos test suele ser muy complicado, ya que muchas veces hay muchísimos errores pequeñitos en un único test que falle. Y otro de los problemas es que como los test funcionales tardan muchísimo más en ejecutarse que un test de integración o un test unitario, por ejemplo, solemos tener una build que se ejecute solo una vez al día. Entonces, cuando recibimos feedback, a veces este feedback está retrasado respecto a la evolución de nuestra rama real. Entonces, con esto en mente, tenemos que saber que si nuestro conjunto de test es una pirámide, la base de esta pirámide tienen que ser los test unitarios, que como dijo Manu, solo prueban unidades de código aisladas. Sobre esto se tienen que aceptar los test de integración, donde combinamos varios módulos para testearlos como un grupo. Y solo la cima de la pirámide tenemos que tener los test punto a punto, donde se prueba el sistema como un todo. Es decir, desde la interfaz vamos a los servicios y volvemos a la interfaz. El porcentaje que recomendamos es que el 70% de los test tienen que ser unitarios, el 20% de integración y solo el 10% tienen que ser test punto a punto. Una vez que hemos dicho estas recomendaciones, vamos a crear nuestro primer test. Y para eso vamos a crear un portlet JCP muy sencillito. Como ven, hemos usado unas anotaciones también de Declarative Services para decir que vamos a usar un view JSP y el nombre va a ser Arquilian Sample Portlet. Vamos a inyectar el Sample Service y solo tenemos un único método que recibe dos parámetros, llama al método addTheSampleService y devuelve el resultado en la response. Este es el JSP, que tiene dos inputs y un span para el resolve. Y luego tenemos que hacer un BND, como hicimos antes, para desplegar este portlet, que va a ser exactamente igual que el de antes, solo que necesitamos incluir también el JSP. Y tenemos esta anotación añadida, que es en OSGI necesitamos añadir la required capability para especificar todas las taglings que vamos a usar. De esta manera no nos van a fallar nunca los tests por la implementación, sino que el test no se va a desplegar. Desde el principio va a decir, te falta el tagling AUI, y ya está. No nos va a fallar el test cuando lleguemos a la página View. Y luego la única dependencia que tenemos que añadir es la de Graphene, y que es una dependencia de Arquilian que está integrada con WebDriver, con Selenium WebDriver, y no tenemos que configurar nada más. Y este ya sería nuestro test en sí, que hay que anotarlo como Run as Client. Se nos inyectaría directamente el WebDriver. Y esta es una anotación que hemos creado que añade un portlet, el Arquilian Sample Portlet, a una página de Liferay y nos inyecta la URL. Y aquí tenemos el test, que simplemente es que cuando escribimos 2 y 3 esperamos que el resultado sea 5. Y esto es en un IDE real. Podemos ver que a día de hoy se está ejecutando este ejemplo. Y ya está, tarda un poquito en ejecutarse, pero eso es todo. Vamos a ver, unos segunditos. Mi ordenador, ya está. Se abre un Firefox, donde vamos a acceder ahora a la URL, y está en verde y funcionando. Bueno, ya nos da tiempo de decir en qué estamos trabajando. Así que si tienen cualquier duda o quieren saber en qué estamos trabajando ahora, pueden consultar con Manu y conmigo en cualquier momento. Cualquier cosa. Y todos los ejemplos están en esta URL. Y si quieren hablar con nosotros, abran un issue aquí o contacten con nosotros ahora a lo largo de estos 2 días. Muchas gracias.